ese versículo que cité, Hebreos 10:14, dice, porque con un solo sacrificio, ¿cuál es ese sacrificio? Jesús en la cruz del Calvario. Hizo perfectos. ¿Cómo nos hizo? Perfectos. Aunque digan perfecto, no hay ninguno. Dios a usted lo hizo perfecto. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Los que han aceptado a Cristo, recibieron la santificación posicional. Los que hemos recibido a Cristo, luchamos por comportarnos de la manera más agradable al Señor. Esa es nuestra santidad práctica. Y finalmente, cuando el Señor nos llame, entonces el Señor nos va a dar su santidad plena. Ese es el resumen, la recapitulación de lo anterior. Ahora entonces vamos a continuar con la segunda parte. ¿Se dan cuenta? Es interesante repasar, ¿verdad? Porque refresca los conocimientos. Exactamente. Vamos a ver entonces, por favor, vamos a tomar como referencia la carta a los Hebreos, capítulo 12. Versículo 12 en adelante. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 12 en adelante. Y como estamos recapitulando, se recuerda que les dije cuál es la diferencia entre carta y epístola. La carta es algo normal, una carta, 1 o 2 hojas. La epístola es una carta larga. Por ejemplo, la epístola a los Romanos, que tiene 16 capítulos. La epístola a los Hebreos, que tiene 12 capítulos. 13, me va a decir algo. Tienes razón, sí, 13. Muy bien, dice entonces así. Vamos a tomar esta meditación versículo por versículo. Me gusta esta manera de predicar porque así como lo inspiró el Espíritu Santo al escritor sagrado, así lo vamos a tomar. Hay otras predicaciones en donde se salta de un versículo a otro y a otro y a otro, pero se llama temática. Es bueno y es correcto, pero es temática. ¿Sí? Esta predicación es de otro estilo y es muy buena también. Dice entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, epístola a los Hebreos, capítulo 12, verso 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mire qué interesante. ¿Qué imagen le da a usted a alguien que le diga, oye, levántate, muévete, mueve tus brazos, flexiona tus rodillas? ¿Dónde y en qué posición tenía esa persona? ¿Una silla? ¿Una cama? ¿O algo así en donde está en completa calma? Pero el Señor dice, no, ya no quiero que estén dormiditos. Hijos míos, cristianos, comiencen a moverse, comiencen a servir. Ya déjense estar ahí. Ay, que Dios mío, muchas gracias por mi salvación. Y luego nos fuimos y todo. A esto se está refiriendo la palabra. Cuando dice, muevan las rodillas paralizadas. Caminen, muévanse, actívense. Y las manos y los brazos caídos, levántenlos para comenzar a trabajar en el Señor. Eso es lo que el Señor nos está demandando y desde hace más de 2000 años. Luego dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos andando en sendas no derechas, no correctas, no agradables al Señor. Estábamos haciendo lo que a nosotros nos gustaba, nos parecía bien, y no lo que Dios manda. Así como decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decía, infeliz de mí, porque lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, lo que detesto, eso resultó haciendo. Esto nos refleja que si el santo escritor estaba padeciendo de esos problemas, ¿acaso nosotros estamos exentos de eso? ¿Estamos limpios de eso?
No, también nosotros padecemos de lo mismo. A veces hacemos o decimos lo que no debemos decir y luego nos arrepentimos. Aplicación para nuestra vida diaria. Como cristianos, amados hermanos, debemos de ser muy mesurados la palabra que hablamos. Primeramente, con nosotros mismos. Segundo, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. A veces ellos dicen cosas que a usted no le parecen demasiado profanas. Me va a decir usted, hermano, por favor, pare un poquito. ¿Qué es profano? Lo hemos oído mucho, ¿verdad? Profano, para que así sencillamente es lo opuesto a lo santo. Eso es profano. Es lo opuesto a lo santo. Entonces, cuando hablan expresiones o ideas profanas, nosotros a veces quisiéramos decir, un momento, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto, pero a veces no lo hacemos, sino que pensamos, maquinamos cómo decir para no herir sus sentimientos, para no afectar su corazoncito, pero tenemos que darle la lección adecuada. Entonces, mesuramos las palabras que vamos a decir. Por ejemplo, cuando al Señor Jesús en su ministerio aquí en la tierra le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, con las manos en la masa, aunque no era masa lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero la trajeron y le dijeron, Señor, esta mujer fue encontrada en adulterio y la ley de Moisés dice que debe morir. Amados queridos, para que exista adulterio físico, tiene que haber dos personas. Trajeron a la mujer y el varón. ¿Dónde estaba el varón? ¿Por qué no lo trajeron? Tiene que morir a pedradas también, porque eso lo dice la ley. Pero lo que pasa es de que había en tiempo de Israel, y todavía sucede muchas veces en nuestro tiempo en todo el mundo, una discriminación hacia la mujer. Pues sigamos el asunto. Viene y el Señor pudo haberles dicho, muy bien, ¿y dónde está el sinvergüenza que estaba con ella? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo traen? ¿Por qué lo protegen? Ustedes también son culpables porque echó y consentidor pagan por igual. Pudo haberles respondido así el Señor. Mas, sin embargo, mesuradamente comenzó a hacer líneas en la tierra, pensando, ya estoy en una especulación, pensando, ¿cómo les digo a estos sin lastimarlos tanto? Porque al final de cuentas, quiero que vengan a mí. Y entonces les dice, bueno, el que se encuentre limpio de pecado, lance la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Nadie estaba limpio y todos comenzaron a retirarse hasta que quedó ella sola, porque todos estaban sucios en sus pecados, unos de una clase y otros de otra. Esa es una manera mesurada de expresar la palabra del Señor sin herir, sin destruir, tanto como a veces nuestro ego, nuestro yo personal quisiera. Por eso decía, a veces decimos palabras que más tarde nos vamos a arrepentir. Entonces tiene que ser mesurada nuestra actitud. Y vamos a ver más adelante por qué. Pero para concluir esto de la discriminación hacia la mujer, eso sucedía hace 2000 años y sigue sucediendo ahora. Hay una poetisa mexicana, ustedes la han oído seguramente, Sor Juana Inés de la Cruz. Le dicen Sor porque era hermana de la caridad. Esa palabrita Sor es una abreviatura de Sorella. Sorella quiere decir hermana en italiano. Entonces, para no decir toda la palabra con tres sílabas, solo dicen Sor. Sor María, Sor Antonieta y lo que sea. Pues esta poetisa decía así: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén. ¿Por qué queréis que oren bien si las incitáis al mal? Qué tremendo, ¿verdad?
Y miren, vuelvo otra vez a caer. La mesurada palabra de la poetisa le está diciendo al hombre cobarde, mentiroso. Pero no lo está diciendo con esa dureza como cualquiera de nosotros quisiera decirlo inmerecidamente, sino que lo está diciendo de una manera suave para que aún nosotros los varones lo leamos y sintamos algo en el corazón de que a veces hemos sido injustos. Bueno, ya no vamos a seguir porque si no nos vamos a pasar a literatura. Bueno, entonces a eso me refiero, a que nuestras palabras tienen que ser mesuradas, y aunque tengamos deseo de decirlas inmediatamente, como dicen muchos, es que yo digo lo que mi corazón me dicta. El corazón, ¿qué dice la Biblia? Es engañoso, es perverso, más que todas las cosas, porque el corazón, desde ese punto de vista, expresa todo lo negro, feo y pesado que el hombre, el ser humano, lleva en su interior. Pero la palabra de Dios es para que tengamos mesura, para que midamos las palabras, que diciendo las verdades no hiramos, no lastimemos a nuestro prójimo, especialmente a nuestra familia. Continuemos entonces, amados hermanos, y dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Por lo tanto, lo que antes veníamos haciendo como una costumbre, ahora tiene que cambiar. Ahora tiene que ser diferente. De hoy en adelante tiene que ser diferente. ¿Y por qué de hoy en adelante? Porque tenemos que ir cambiando poco a poco. Como decía el hermano Edgar, la santidad es un proceso. Es la santidad experimental. Ese es un proceso, y poco a poco nos vamos perfeccionando más, poniendo en práctica y haciendo realidad aquel versículo que dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Proverbios 4:18, para los que les gusta apuntar. Muy bien, entonces ahora tenemos que andar en diferente camino, ya no el mismo, porque no me conduce a santidad. Ahora tengo que cambiar. ¿Por qué? Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie que no tenga santidad podrá ver a Dios. Y entonces, ¿cómo voy a lograr la santidad? Lo dijimos, aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Agarramos la santidad. El Señor nos la dio, el Señor nos la imparte, no porque seamos muy buenos ni la merezcamos, sino porque Él es misericordioso y su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso es de que ahora estamos en santidad. Y entonces sí podremos ver al Señor. Esa es nuestra seguridad. Continuando, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No se me vaya a equivocar. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No se vaya a confundir. No vaya a creer que por su pecado perdió la gracia de Dios. No es esto lo que la Biblia está enseñando. Lo que la Biblia está diciendo es: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque al tener raíz de amargura, dice, ¿por qué? Brotando alguna raíz de amargura, esa persona no es cristiana. Por eso es que no ha alcanzado la gracia de Dios. Os estorbe. Entonces, el pecado de esta persona que aún no tiene a Jesucristo y que está llena de amargura, viene y la toma contra nosotros. Porque hemos hecho cosas que no agradan a Dios, ni mucho menos agradaron a aquella persona. Entonces se viene y se vuelve contra nosotros, y nosotros estamos participando no solo en su amargura, sino para que no alcance la gracia de Dios, porque va a estar siempre con el odio en su corazón y siempre con la amargura en su corazón. Y entonces, sin quererlo, cometemos el pecado de que estamos sirviendo de estorbo para que aquella persona acepte a Jesucristo. A veces no nos damos cuenta, pero hacemos cosas que afectan, y para que aquella persona sin Cristo no agarre
no capte, no perciba y no se adueñe de la gracia de Dios. Por esa razón, amados hermanos, a veces somos un poco duros con nuestro prójimo. Y hablemos de la familia, que es la más cercana, o a veces en el trabajo, que también nos relacionamos mucho, 8 o 10 horas diarias. Seamos mesurados para hablar. A veces herimos y no nos damos cuenta, hermano, no somos perfectos, pero cometemos errores. ¿Qué tenemos que hacer? Dios mío, ayúdame a ser mesurado para hablar. Mejor me callo y más tarde voy a expresar lo que yo quiero, pero sin lastimar a mi ser querido, sin lastimar a mi amigo, sin lastimar a mi familia. A veces tomamos esas actitudes y eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos mejor calidad de vida. La senda de los justos es como la luz de un nuevo día que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos en nuestra vida. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y con ella, con esa amargura, muchos sean contaminados. A veces nuestra actitud despreciativa hacia las personas, los contaminamos y los manchamos y los llenamos de amargura, porque ellos no tienen la capacidad que nosotros tenemos de perdonar algunas veces, sino que ellos les hacen algo y responden con la misma, mal con mal. Pero nuestra actitud, amados hermanos, tiene que ser comprensiva, especialmente en nuestro hogar. A veces como que nos aguantamos más de la cuenta, ¿verdad? Y hoy quisiéramos decir algo, pero no. Y ahí es donde estamos aprendiendo a dominarnos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese es el dominio propio. No expresar todo lo que nosotros quisiéramos decir y expresar lo que Dios nos manda que debemos decir. Continuando entonces, amados hermanos, dice 16. No sea que haya algún fornicario o profano. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esto me llama mucho la atención, me preocupa. Dice, no haya que haya algún fornicario o profano. Los está poniendo casi al mismo nivel, al fornicario. ¿Qué es el fornicario? Una persona que practica la fornicación. ¿Y qué es fornicación? Relaciones sexuales con alguien que no es nuestro cónyuge. Muy común en nuestro tiempo. Muy común, demasiado común. Y los está comparando a ese nivel. Por esa razón, hermanos, luchemos por mantenerlos en santidad para que esos pecados comunes no nos contaminen. ¿Sí? Y dice, para que algún fornicario o profano como Esaú, y ya dijimos, ¿qué es profano? Es lo opuesto a santo. ¿Sí? Profano es lo opuesto a santo. ¿Y qué, como Esaú? ¿Y quién era Esaú? Hermano de Jacob. ¿Y quiénes eran estos dos personajes? Hermanos, hijos de Isaac, perfectamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? El mayor era Isaac, era Esaú, ¿verdad? Hijo de Isaac. Él era el mayor y a él le correspondía por legalidad la primogenitura. Pero él tomó las cosas espirituales en poco. No le importaba. ¿Qué le importa la primogenitura? ¿En qué consistía la primogenitura? Y cuando moría el papá, ese hermano, ese hijo primogénito, era el que tomaba el lugar de papá. Él tomaba las decisiones. Se casa la fulana, se casa mi hija, se casa mi hermana. Él daba el sí o él daba el no. Y cualquier cosa que se hacía en la casa, él era el que gobernaba, porque por derechos de primogenitura. Esos eran derechos que
eran tradicionales porque aún no había nada escrito, pero eran tradicionales. ¿Y qué pasó entonces con Esaú? A él le importó muy poco los derechos de primogenitura y vendió sus derechos espirituales por una banalidad carnal, de comida. No es tanto lo del plato ni el guisado, sino que es la actitud de darle preferencia a lo carnal, a lo físico, que a lo espiritual. Eso es la enseñanza que nos da. Tenemos que tomar muy en cuenta, amados hermanos, que debemos dar preferencia a, primer orden, las cosas espirituales. Posiblemente algunos de ustedes se vinieron hoy sin desayuno, porque no les daba tiempo, pero querían estar a tiempo en la iglesia. Están dando la preferencia a lo espiritual, la comida que se espere, a ver, un vaso de agua, una taza de café a la carrera y vámonos, ¿verdad? Vamos por buen camino. Le damos preferencia a lo espiritual que a lo material. Y luego dice, por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, Esaú fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él después se dio cuenta que había vendido lo más precioso, que era la bendición espiritual. Y como consecuencia a todas esas cosas, el papá, cuando le dijo, te voy a bendecir a Esaú, tráeme algo sabroso para comer y después de comer te voy a bendecir. Y vino Jacob, que su nombre significa el suplantador. Vino Jacob y oyó. Y la mamá de Jacob oyeron también. Y entonces le hicieron una mala jugada al viejito. No, ya estaba casi ciego o ciego completamente. Vino Jacob y se hizo pasar por Esaú. Y entonces el padre le dio toda la bendición a Esaú. A Jacob, perdón. ¿Verdad? Muy bien. Después él la deseó con tanta vehemencia, pero ya no hubo oportunidad. El deseo, todo esto. Hermanos, ¿a qué nos conduce toda esta reflexión? A que ahorita nosotros tenemos la oportunidad, no solo de recibir a Cristo como nuestro Salvador, sino que de seguir con Él paso a paso para guardar la santidad, no porque vayamos a perder salvación, no porque para que me miren y para que me digan, no, es por una lealtad a Dios. Por eso lo hacemos. La santidad no es más que la respuesta de una lealtad a Dios. Y eso es lo más importante ahora, que nosotros abrimos las puertas, le hablamos a la gente, le damos un tratado, usted hace invitación a otras personas y no quieren recibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están tomando una actitud profana. Y aquí tengo un precioso pensamiento de un escritor que dice que el lenguaje profano, y a veces se nos escapa, y aquí en este país se practica mucho, dice, el lenguaje profano es tomar en vano el nombre de Dios o usar palabras similares o sustitutas al mencionar su nombre. Aquí se dice mucho, oh my gosh, costumbre. Eso es profano. Eso no debe estar en nosotros. O por cualquier cosa, el santo nombre de Dios. Eso es profano. Porque se está tomando en vano o sin importancia o con carácter de mundano el santo nombre de Dios. Y uno de los mandamientos es: no tomarás el santo nombre de Dios en vano. Entonces, quitémonos esa costumbre. Gracias a Dios los latinos casi no tenemos esa costumbre, aquí venimos a agarrarla, ¿verdad? Todo el mundo, oh my gosh, my God, y todo my God. Parece que fuera santa la expresión, ¿verdad? Pero es burlesca. Entonces, no caigamos en la trampa de lo profano.
Y sigue diciendo que la santidad es ahora la manifestación de la lealtad personal a Dios y de la realización de la plenitud de frutos originalmente concebida para la humanidad. Amados hermanos, gracias a Dios por esta reflexión, porque nos conduce a que tengamos una actitud más mesurada hacia nuestro prójimo. A veces podemos ofender con una sencilla palabra, con una sencilla expresión, o con un gesto de mala voluntad. Ofendemos el corazón de personas que nosotros queremos, que nosotros amamos. Entonces, cuidémonos de no caer en esto. Dirá usted, es que yo lo he hecho seguido. También a mí me ha pasado. Todos estamos en el mismo sendero. Pero dice la palabra de Dios, ahora haced sendas derechas, para que lo cojo no caiga, para que nuestro desperfecto, para que nuestra debilidad no tenga ocasión para expresar palabras profanas, no solo en contra de Dios, sino en contra de nuestro prójimo. Podemos endulzar la vida de nuestro prójimo cuando nosotros hablamos palabras que acarician el alma. Hablamos expresiones que encantan a las otras personas, pero también a veces hacemos expresiones demasiado exageradas y lastimamos el corazón de las personas que conviven con nosotros. Cierre sus ojos, vamos a pedir oración. Padre Santo que estás en los cielos, muchas gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra, aunque con unos cuantos pocos versículos, nos hacen reflexionar sobre nuestra vida para que no volvamos a caer en esos errores. Perdónanos nuestros pecados, nuestras malas expresiones, y no permitas, Señor, que caigamos en conversaciones, en lenguaje profano, porque esto no te agrada a ti y no nos edifica en nada. Ayúdanos a ser mejores, Señor, y que ese versículo precioso, Proverbios 4:18, sea una realidad en nosotros, cuando dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.